Bueno, aquí estamos nuevamente juntos en este tu programa de todos los días, ¿eh? Un clásico que desde hace 15 años está al aire con la finalidad de ayudarte a subir a mayores alturas espirituales. Y vamos directamente al tema. Hoy quiero hablar sobre un desbloqueo en tu vida, ¿eh? Poder desbloquearte de aquellas cosas que impiden tu avance. Muchas veces nosotros estamos como bajo sentencias espirituales que tienen que ser rotas. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versos 9 y 10, donde dice la Escritura que el Creador visita la maldad de los padres a los hijos por 4 generaciones. Y ahí está el tema, ¿no? Si una generación en el contexto hebreo son 70 años, multiplicamos por 4, son más de 300 años atrás, donde venimos acarreando situaciones de generaciones anteriores, como decretos, sentencias, que van pasando. Ejemplo, historias que se repiten de generación en generación. Por eso hoy voy a hablar de los ciclos repetitivos, los pecados generacionales y también las maldiciones. Y dentro de las maldiciones también la maldición que viene de la herencia y también la maldición que viene de los terceros, cuando otros te maldicen, y tu propia maldición, cuando vos hablas mal de vos mismo. Porque maldecir es hablar mal, bendecir es hablar bien. Y la bendición o la maldición depende mucho también de nuestras palabras y del legado que hemos recibido de nuestros antecesores. Muy bien, ¿qué es un decreto entonces? Un decreto es una sentencia, ¿verdad?, que puede estar sobre nuestra vida y puede provenir de, digamos, la influencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, generaciones anteriores. Para entender mejor. Uy, se me apagó, tengo un aparatito nuevo que compré, acá está, mire, y esto es una lucecita. Entonces vos lo ponés acá en el celu, pero se me descargó, así que, ahí está, a ver, ahí se prendió. Ahí está, tiene poquita batería, entonces te ilumina el rostro. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Estamos con lo último. Bueno, seguimos entonces. Para entender mejor esto hay que ver que toda acción tiene una influencia en nuestra vida, ¿eh? Y no solamente toda acción que hacemos nosotros hoy día tiene una influencia sobre nuestra vida, sino que también las acciones de nuestros antecesores influencian nuestras vidas, porque está escrito que el Creador visita la maldad de los padres a los hijos por 4 generaciones. Y obviamente que la mayoría de las personas no han vivido de acuerdo a la Torá, no han vivido de acuerdo a las Escrituras. Entonces, justamente, con mayor razón, pasan cosas negativas de generación en generación. Porque toda acción tiene una influencia directa sobre nuestras vidas. Y estamos hablando de acciones generacionales. Esto se le llama la ley de la iniquidad, ¿eh? O sea que para cada acción hay una reacción. O sea, si es buena, vamos a cosechar cosas buenas. Si nuestras generaciones anteriores hicieron cosas buenas, nosotros vamos a cosechar aún por ellos cosas buenas. Pero si hicieron cosas malas, eso se le llama iniquidad. Esa iniquidad también pasa de generación en generación. Por eso es muy importante que el hombre entienda, ya sea que sea espiritual o no, porque esta es una ley universal, o sea que nos va a afectar a todos. El hombre debe entender que las acciones y sus consecuencias son importantes. Entonces, pensar en nuestras acciones y en las consecuencias de nuestras acciones antes de realizarlas. A veces nos dejamos llevar, ¿verdad? No pensamos en las consecuencias que van a tener nuestras acciones. Si son buenas, van a ser buenas. Pero si son malas, no podemos cosechar cosas buenas si tenemos acciones malas. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es desarrollar las intenciones y actitudes correctas. Trabajar en eso, en desarrollar las intenciones de nuestro corazón y las actitudes correctas, porque las intenciones luego generan las acciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué intenciones tenemos en nuestro corazón? Y es ahí donde nos tenemos que cuidar, porque el Satán, digamos que incita a que actuemos incorrectamente, incita a la desobediencia, incita a que hagamos mal las cosas, porque él sabe que luego vamos a quedar sujetos a esta ley de la causa y el efecto.
O también, como dice en Gálatas capítulo 6 y verso 7, que lo que el hombre sembrare, eso también segará, y que Dios no puede ser burlado. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos esto en nuestra vida, porque a veces decimos, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué hay cosas en mi vida que no cambian, que no se remueven? Y no te das cuenta o no nos damos cuenta que son consecuencias aún de errores de nuestros antepasados. Ni siquiera usted ha cometido el error, pero usted está bajo la sentencia de los errores de sus antepasados. ¿Mm? Y eso muchas veces la gente no lo sabe, y hay que romper con todo eso. Hay que quebrar esa influencia generacional sobre nuestra vida. Yo ayer ponía el ejemplo en San Lorenzo de una persona que toda su familia, en este caso, era una maldición, digamos, generacional en lo físico. Todos morían jóvenes del corazón, y cuando esta persona se da cuenta de eso y escuchó un mensaje como este, oró y cortó toda maldición de herencia en lo que es la enfermedad cardíaca, y bueno, ella está sana hasta el día de hoy, no sufre del corazón y está en vida, mientras que sus hermanos murieron bastante jóvenes con problemas cardíacos, porque eso ya estaba en su generación. Bien, entonces vamos a ver un poquito más sobre esta ley. Es que todo lo bueno, todo lo malo que nosotros hacemos en la vida nos traerá consecuencias en nosotros y nuestra descendencia. O sea que no solamente vamos a padecer nosotros si es mala la acción, sino que también le traspasamos eso a las generaciones que siguen después de nosotros. Por eso debemos dejar siempre un buen legado, debemos entender y estar pendiente, porque todos los días estamos bajo esta ley, la ley de la causa y del efecto. O sea, cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos, cuidado con las acciones negativas, cuidado cuando somos incitados, porque es ahí donde Satanás trabaja para llevarnos a cometer siempre un error. Bien, entonces debemos comprender que el ser humano tiene libre albedrío. Es decir, Dios no se mete con tus decisiones, pero vos tenés que saber que sos responsable del efecto que van a generar tus decisiones. Él te da el libre albedrío, pero Él te advierte, si haces esto te va a pasar esto, si haces lo otro te va a pasar lo otro. Es decir, si elegís el bien vas a comer del fruto de la bendición, pero si elegís el mal, la maldición te va a venir y va a seguir de generación en generación en tu vida. Entonces, tenemos que saber, eso nadie se puede evadir. Tenemos que saber que hay una ley divina y también hay principios morales que deben ser reconocidos y deben ser obedecidos. Estos principios morales deben ser reconocidos y deben ser obedecidos. Hoy día la gente está más allá, ni hablar de la ley de Dios y ni hablar de los principios morales. Entonces, ¿cómo el mundo puede andar bien? ¿Cómo puede haber shalom? ¿Cómo puede haber paz? Si el hombre está haciendo cualquier cosa, está más allá de las leyes morales, está más allá de la ley de la conciencia, y ni hablar de respetar la ley divina. Entonces, ¿qué consecuencia tiene la tierra? ¿Cómo está el planeta? Porque el hombre está lejos de la Torá, está lejos de la obediencia a Dios. Cada uno hace su vida a su manera, aún invocando a Dios, y no es así. Entonces no podemos esperar que haya fructificación, que haya bendición de esta manera. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos en nuestra vida esta ley y la obedezcamos todos los días, que cortemos ataduras, hay que cortar maldiciones de herencia, hay que cortar pecados generacionales, porque las historias se repiten. Eso es lo que podemos ver, cómo los hijos repiten los pecados de los padres, cómo las historias de los padres se repiten en los hijos, y así sucesivamente, por causa de la iniquidad generacional. Y la iniquidad generacional te trae todo tipo de maldiciones, enfermedades, sufrimientos, a menos que se reconozca y se corte en nuestra vida y se cambie la conducta, porque cuando uno reconoce algo de esto y ora y corta, luego tiene que cambiar su conducta, no puede seguir actuando de la misma manera. Si la debilidad era el adulterio, la fornicación, y vos orás y cortás eso que está en tu familia, tenés que cambiar la conducta. Si seguís haciendo lo mismo, no te sirve de nada. Entonces uno tiene que también entender que la conducta de uno es importante, el comportamiento de uno es muy importante frente a
ciertas situaciones de la vida. ¿Mm? ¿Cedemos o nos cuidamos? ¿Nos rendimos o peleamos la batalla? Es ahí donde uno tiene que reaccionar, porque las influencias siguen, la carne sigue estando, la tendencia sigue estando, entonces uno tiene que someterse al espíritu, a la palabra, y no volver a lo mismo. ¿Mm? Muy importante, porque Satanás sabe por dónde él va a trabajar para volver a tener tu vida y hacer que estés peor que antes. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos. ¿Hay en tu vida iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Los pecados que se transmiten de generación en generación y que no han sido cortados. Y que no ha sido, la persona hoy día no tiene una transformación y esa iniquidad sigue activa. Entonces, por eso la conducta. Por eso dice Pablo, el que antes mentía no mienta más. El que antes fornicaba no fornique más. El que antes adulteraba no adultere más. O sea, no volver a lo mismo. No volver a la vida del pasado, no volver a los pecados que han sido de alguna manera los más determinantes en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso necesitamos la vida espiritual, el orar la palabra, el estar escuchando la palabra, ¿verdad? El estar en contacto con la palabra que nos da la fuerza para poder vencer, porque humanamente a veces es muy difícil vencer ciertas insinuaciones, incitaciones que vienen a nuestra vida. Bueno, tenemos que saber entonces que hay una ley divina y que hay principios morales que deben ser reconocidos y deben ser obedecidos para vivir una vida plena de paz, prosperidad y felicidad. Qué lindo cuando uno goza de shalom. Y ahí está todo, ¿no? La salud, la prosperidad, cuando uno tiene la completud del shalom en nuestras vidas. Si nuestras acciones y pensamientos son malos, entonces se nos pagará por ello tarde o temprano. Eso, ninguno podemos evadir a esto. Nadie, absolutamente todo ser humano sobre la tierra. Si tus acciones y pensamientos son malos, entonces se te pagará por ello tarde o temprano. Por eso te aconsejo que repases los 10 mandamientos, que leas cuáles son los 10 mandamientos y a la luz de los mandamientos pienses cuál estás obedeciendo y cuál no. Entonces, los que estás obedeciendo en buena hora y los que no, ponete las pilas. Y lo que no, poné las barbas en remojo para arreglar eso y restaurar la obediencia a los mandamientos en tu vida. Como dice la Escritura, la restauración de las sendas antiguas. No hay nada nuevo que descubrir sobre esta tierra. El Eterno nos dio leyes de culto, nos dio leyes morales y nos dio mandamientos. Entonces aquel que obedece las leyes del culto verdadero, las fiestas del Señor, el Shabbat, que guarda todo eso en buena hora, pero eso tiene que ir acompañado de principios morales, tiene que ir acompañado de una conducta y tiene que ir acompañado de obediencia a los 10 mandamientos. Porque la ley no ha caducado con la venida de Yeshua. Él mismo lo dijo, yo no vine a quitar la ley, sino que la vine a cumplir y a completar. Entonces, qué bueno es que entendamos estas cosas para bien de nosotros, porque la ley es para el bien de nosotros. El obedecer los mandamientos, los cuales tienen límites, es para el bien de cada uno de nosotros. Es para que vivamos una vida plena. Yeshua nos redimió. ¿Para qué nos redimió? ¿Para que volvamos a lo mismo? No. ¿Para qué nos redimió? Para que estemos bajo la ley. No, cuidado, pastor, estamos bajo la gracia. Mi querido, ¿para qué te redimió Yeshua? ¿Para que sigas igual o para que obedezcas los mandamientos? Como él los obedecía porque él guardaba la Torá. Obviamente que hay gracia, porque si no hubiese gracia ninguno estaría parado delante de un Dios tan puro y un Dios tan santo. Yeshua nos redimió, por eso que Él es la representación del amor y de la misericordia, para que nosotros volvamos al camino correcto, al camino de la obediencia. Entonces, haceme caso. Yeshua te redimió, vos seguís mintiendo. Yeshua te redimió, vos o yo seguimos haciendo cosas malas. Vamos a padecer por lo que hacemos. Obviamente, Él nos redimió,
pero a mí me quedan las consecuencias de lo malo que hago y me quedan las consecuencias de las cosas que no cambio. De eso no te va a librar nadie. ¿Mm? Entonces cuidado con eso, la gracia, porque por eso no somos felices, por eso no alcanzamos mayores alturas, por eso no vamos adelante, porque total la gracia, entonces cada uno hace cualquiera y después apela a la gracia. No, mi amado. Yeshua nos redimió para que caminemos en la obediencia y en la obediencia vivamos una vida plena sobre esta tierra. ¿Mm? Y obviamente que Él es amor, Él es misericordia. Y a través de ese amor y esa misericordia podemos hacer teshuvá, podemos arrepentirnos y producir cambios que nos van a garantizar que estas leyes que son universales actúen para bien. Pero si no actúan para mal, porque no hacemos los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Vamos a hacer un corte, yo me tomo unos matecitos y voy a cargar un poco este aparatito, esta cosita, este chiche acá que tengo. Y en un rato volvemos con mucho más para compartir. Mire qué chichito. Hola, hola. Mucho más para compartir en el clásico del mediodía. Hoy, rompimiento de ataduras generacionales. Hoy un desbloqueo de situaciones generacionales. Al terminar el programa estaremos haciendo una oración de autoridad para cortar estas cosas. Quédate con nosotros, ya regresamos en este tu programa, el clásico del mediodía.